Hay que decirlo, la historia oficial muchas veces se olvida de sus héroes más grandes. Hablamos de miles de personas que se levantaron contra sistemas que parecían invencibles, todo para reclamar algo tan básico como la libertad. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de esas historias, una que nos habla de justicia, de dignidad y que, sin duda, cambió el rumbo de las cosas en América. Pero para empezar a entender esta lucha, tenemos que hacernos una pregunta central. ¿Cómo se ve, cómo se construye un espacio de libertad cuando todo el mundo a tu alrededor está diseñado para negártela? Esa es la pregunta que está en el corazón de todo lo que vamos a contar. Y aquí lo tenemos, el protagonista de nuestra historia, Ben Cosbiojo. Miren este rostro. Se dice que en su tierra, en lo que hoy es Guinea-Bissau, él era un rey, pero fue capturado, le quitaron todo y lo vendieron como esclavo en Cartagena de Indias. Lo increíble es que su espíritu jamás fue doblegado. Su historia no es una de sumisión, para nada. Es una historia de rebelión pura y dura. Ok, para poder medir la verdadera dimensión de lo que hizo Bioñón, primero tenemos que entender el monstruo contra el que peleaba. Un mundo definido por el sistema de castas colonial. O sea, una sociedad donde tu vida entera estaba dictada por la sangre que corría por tus venas. En las colonias españolas, el poder era una pirámide muy bien organizada, y la base de todo era este sistema de castas. Como se puede ver en estas pinturas de la época, cada persona era catalogada según su origen familiar. Era literalmente una arquitectura social diseñada para una sola cosa: justificar la esclavitud y la exclusión. Todo, absolutamente todo, basado en la raza. Y ojo que esto no era algo casual, Era una fórmula casi matemática para discriminar. Este gráfico lo ilustra perfectamente. Se creaba una jerarquía súper detallada basada en el parentesco y en una supuesta pureza de sangre. Tu lugar en el mundo ya venía definido de fábrica. Esta pirámide social es el resumen perfecto. Arriba del todo, en la cima, los españoles nacidos en España. Un escalón más abajo, los criollos. Y de ahí para abajo, una cascada de clasificaciones, cada vez con menos derechos, hasta llegar a la base, al fondo de todo. Ahí estaban las personas esclavizadas de ascendencia africana, sin ningún tipo de derecho ni reconocimiento, y sobre sus espaldas, literalmente, se sostenía todo el sistema. Esta cita es wow. Es brutal, pero increíblemente clara. Nos muestra que el sistema no era solo social, era ideológico. La idea era que la sangre española se podía limpiar o redimir, pero la sangre negra, esa era una mancha para siempre, una condena que se asociaba con la degeneración. Y claro, esta ideología de la limpieza de sangre necesitaba una justificación poderosa, y la encontró en la religión. El dogma de la época decía que las culturas africanas e indígenas eran paganas inferiores. Y listo. Ahí estaba la justificación divina que necesitaban para explotar y someter a millones de personas. Pero, y este es un gran pero, donde hay opresión siempre hay resistencia. Y esa resistencia creó su propio lenguaje. Le dieron la vuelta a las palabras que los colonizadores usaban como insultos y las convirtieron en banderas de lucha. La palabra más importante de todas es esta: cimarrón. Así, de forma despectiva, llamaban los españoles a las personas que escapaban de la esclavitud. Pero con el tiempo, esa palabra se transformó. Dejó de ser un insulto y se convirtió en una medalla de honor. Ser un cimarrón era ser un luchador indomable por la libertad. Y los cimarrones no solo huían para esconderse. No, ellos construían. Crearon los palenques. Y esto es clave. No eran simples escondites. Eran verdaderos pueblos fortificados, con su propia organización política, militar, sus propias reglas. Eran, en esencia, pequeños reinos de libertad en medio de un imperio esclavista. Ahora, esa libertad tenía un precio altísimo. La respuesta de los españoles era de una brutalidad que cuesta imaginar. Esta imagen lo dice todo. Usaban perros de guerra entrenados específicamente para cazar y destrozar a los fugitivos. Escapar era un acto de valentía extrema, porque el peligro de una muerte horrible era constante. Y todo esto nos trae de vuelta a Ben Cosbioho, al hombre que logró lo imposible: fundar el primer pueblo libre de América. Vamos a ver cómo este hombre se enfrentó a un imperio y, contra todo pronóstico, empezó a construir un futuro diferente.
Biojos ya había intentado escapar una vez y lo habían atrapado, pero lejos de rendirse, organizó una revuelta y esta vez logró escapar con un grupo de seguidores. Y aquí viene la genialidad táctica. Se metieron en los pantanos, un terreno donde los caballos y los perros de caza de los españoles simplemente no servían para nada. Una jugada maestra. Y el plan no solo funcionó, fue un éxito total. No solo sobrevivieron, sino que empezaron a crecer. Derrotaron una expedición española tras otra, y su fama se extendió como la pólvora. Fundaron San Basilio de Palenque, una comunidad que se convirtió en un faro de esperanza. Llegaron a ser tan fuertes que para 1605 al propio gobernador de Cartagena no le quedó de otra que proponerles un tratado de paz. Para entender la dimensión de esta hazaña, solo hay que ver estos mapas. A la izquierda, el poderío inmenso del virreinato español, y a la derecha, ese pequeño punto de luz en el mapa, San Basilio de Palenque, un acto de desafío que parece casi imposible frente a uno de los imperios más grandes del planeta. El tratado les daba la libertad, sí, pero la paz con un imperio siempre pende de un hilo. En 1619, un nuevo gobernador llegó al poder y simplemente traicionó el acuerdo. Bencos Bió, que confiaba en el tratado, había bajado la guardia. Y en una emboscada lo capturaron. Después de pasar 2 años en prisión, su final fue espantoso. Lo ahorcaron y lo descuartizaron en la plaza pública el 16 de marzo de 1621. Fue un acto de crueldad calculado. La idea no era solo matarlo, era humillarlo y mandar un mensaje de terror a cualquiera que se atreviera a soñar con seguir sus pasos. Pero los imperios tienen un límite. Pueden matar a un hombre, pero no pueden matar una idea. La muerte de Bencos Biojó no fue el final de esta historia. De hecho, fue el comienzo de su leyenda. La gente del Palenque siguió luchando, y casi un siglo después de la ejecución de su fundador, en 1713, ocurrió lo impensable. El mismo imperio que lo había asesinado, a través de un decreto real del rey de España, tuvo que reconocer oficialmente a San Basilio de Palenque como el primer pueblo libre de América. Una victoria histórica. Y ese legado está más vivo que nunca. Si saltamos en el tiempo hasta el 2005, la UNESCO declaró a Palenque obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Un reconocimiento mundial a su cultura, a su lengua propia, a sus tradiciones, todas nacidas y forjadas en la resistencia. La lucha de Bencos Biojó resuena con fuerza hasta nuestros días. La historia de Bencos Biojó nos demuestra algo muy potente, que a menudo los protagonistas más importantes son los que la historia oficial trata de borrar. Y esto nos deja con una pregunta final, una reflexión. ¿Cuántos otros héroes, cuántas otras luchas increíbles por la libertad siguen por ahí, ocultas, esperando a que alguien por fin cuente su historia?